Bienvenidos a un viaje a través del lado oscuro de la historia, un viaje al corazón de la crueldad humana. Hoy, nos sumergimos en un reino sombrío mientras descubrimos los 5 métodos de tortura más horripilantes en los anales de la historia china. Estos métodos de castigo, escalofriantes en su inhumanidad, se mantienen como recordatorios severos de las profundidades a las que la humanidad puede descender en la búsqueda de poder y control. Desde la brutal tortura del bambú, conocida como lingchi o muerte por 1000 cortes, hasta la insidiosa tortura del agua, cada método fue diseñado para infligir un sufrimiento inimaginable y servir como una advertencia severa para aquellos que se atrevían a desafiar a los poderes gobernantes. Estas prácticas, nacidas en una época en la que la vida humana a menudo se consideraba desechable, reflejan los aspectos más oscuros de nuestra naturaleza humana. Así que mientras nos embarcamos en un escalofriante viaje a través de la brutalidad humana, la tortura del bambú, conocida como lingchi o muerte por 1000 cortes, era una práctica excepcionalmente brutal. Era una forma de ejecución que llevaba la crueldad a un nivel extremo. La persona condenada era atada y sometida a numerosas incisiones por todo su cuerpo con afiladas hojas de bambú. Los cortes no estaban destinados a ser mortales de inmediato. En cambio, estaban diseñados para ser lo suficientemente superficiales como para prolongar la agonía y retrasar la inevitable muerte. Cada corte era un sombrío recordatorio del inminente destino, una lenta danza con la muerte que era tan psicológica como física. El torturador, con movimientos precisos y deliberados, continuaría este macabro bayer hasta que la vida de la víctima se fuera drenando poco a poco. El puro terror de anticipar cada corte, combinado con el dolor físico, hacía de lingchi un espantoso espectáculo de crueldad humana. Esta tortura podría durar días, causando un dolor y sufrimiento inimaginables. El tormento del agua era una forma de castigo engañosamente simple que causaba un dolor agonizante. Su simplicidad ocultaba su brutal eficiencia. Se obligaba al prisionero a consumir grandes cantidades de agua, más allá del punto de incomodidad, más allá del punto de dolor, hasta que el estómago se distendía grotescamente. Este no era un proceso rápido, sino lento y calculado, diseñado para maximizar el sufrimiento de la víctima. El cuerpo humano no está diseñado para una hidratación tan extrema. El estómago de la víctima se estiraría y se tensionaría, causando una agonía intensa e insoportable. Pero el tormento no se acaba allí. A veces, los torturadores combinaban esto con golpes en el estómago hinchado de la víctima. El cuerpo humano es resistente, pero tiene sus debilidades. El impacto podría romper el estómago distendido u otros órganos internos, provocando una lesión interna dolorosa y a menudo mortal. Este método de tortura podía resultar en la ruptura de órganos internos y la muerte. La tortura de la rata era un método de castigo aterrador que explotaba los instintos naturales de las ratas. En esta forma horrible de tortura, una rata se colocaba sobre el vientre del prisionero, atrapada debajo de una olla de metal. Luego, la olla se calentaba desde arriba. A medida que la temperatura subía, la rata, en un intento desesperado por escapar del calor, se enterraba en la única superficie suave que podía encontrar, la carne del prisionero. Esto infligía no solo un dolor físico insoportable, sino también un tormento psicológico inimaginable. Se obligaba al prisionero a sentir y escuchar a la rata arañando, rascando y royendo su carne. El pánico y la desesperación de la rata se reflejaban en el propio terror de la víctima, creando un ciclo de miedo y dolor que parecía no tener fin. Las ratas finalmente se comerían a la víctima, causando una muerte lenta y dolorosa. Esto no era solo un método de castigo, sino una exhibición sádica de poder, demostrando la capacidad del torturador para controlar incluso los aspectos más primarios de la naturaleza para servir a sus crueles intenciones. La tortura del fuego y el desmembramiento vivo fueron quizás las más crueles de todas. La tortura del fuego era un escalofriante espectáculo de crueldad humana, donde el condenado era quemado vivo en público. A menudo, la víctima era rociada con líquidos inflamables para prolongar su sufrimiento y asegurar una muerte lenta y agonizante. La intención no era solo castigar, sino enviar un poderoso mensaje de intimidación. Luego estaba el desmembramiento vivo. Este horrendo método implicaba abrir el abdomen del prisionero mientras aún estaban conscientes. Sus entrañas eran lentamente extraídas de su cuerpo,
un proceso a menudo acompañado por gritos desgarradores y el sonido repugnante de la carne desgarrándose. Esto no es solo un método de tortura, sino un espectáculo de terror, diseñado para infundir miedo en el corazón de los espectadores. Estas torturas fueron diseñadas para infligir el máximo dolor y terror, tanto en la víctima como en los espectadores. Y así, concluimos nuestro viaje a través de las peores torturas de la historia china. Estas crueles prácticas sirven como recordatorios severos de la oscuridad que puede residir dentro del corazón humano, empujándonos a cuestionar nuestra comprensión de la naturaleza humana, nuestra capacidad de empatía y compasión, y hasta dónde llegamos para ejercer control y poder. Resaltan la importancia de luchar por la justicia, oponerse a la crueldad en todas sus formas y defender la dignidad de cada ser humano. Mientras navegamos por las complejidades de nuestros propios tiempos, no olvidemos las lecciones del pasado. Recordemos que nuestras acciones de hoy escriben la historia de mañana. Esforcémonos por construir un mundo que valore la empatía sobre la crueldad, la comprensión sobre la ignorancia y la justicia sobre la opresión. No olvides suscribirte a Enigma Expreso para más exploraciones en enigmas y curiosidades. Hasta la próxima, exploradores de lo desconocido.